Muy bien, en un contexto en el cual el gobierno está lanzando un conjunto de paquetes en varias áreas, pero principalmente en la económica, pero no solo en ese terreno. El presidente del Consejo de Ministros ha tenido la gentileza de venir esta noche a Buenas Noches para explicarnos dónde vamos. Premier, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado en el último mes que el gobierno ha comenzado como a moverse con paquetes de hace un mes, el que sacó el tributario, los permisos, ahora este último que tiene que ver con el gasto, está la promulgación de la ley universitaria, como que parece como que el gobierno ha dicho, me faltan 2 años, tengo que comenzar a andar con más fuerza? Bueno, efectivamente han convergido varios temas. Nosotros veníamos trabajando desde ya hace más de un año a través del Consejo Nacional de Competitividad y la Comisión de Destrave, cómo afinar los mecanismos para poder seguir impulsando la inversión. En el 2013 logramos un récord histórico en porcentaje PBI y en monto absoluto, por supuesto, y eso se tiene que mantener. En esa línea teníamos, en el trabajo con los sectores privados, con los gremios, una serie de afinamientos que hayamos ido manejando para poder darles estructura. En paralelo, ya desde finales del año pasado, inicio de este año, se veía que íbamos a tener un primer trimestre del año no tan bueno, y el segundo, como ya hemos padecido, si se quiere, porque ya terminamos el segundo trimestre, ya acabó felizmente. La buena noticia. Aunque las noticias vienen retrasadas, ¿no? Porque nos acaban de dar el dato de mayo. Eso hizo que a finales del primer trimestre sacáramos este paquete de más o menos 3.400 millones de soles para prevención de desastres. Ya había un plan de prevención de desastres del año pasado, pero había que dar un impulso y sí darle un empujoncito a la economía, porque es muy importante mantener un crecimiento estable. De repente a veces es más importante que sea estable a que sea alto. Por supuesto se trata de que hagamos ambas cosas. Y hemos empezado a aplicar ese paquete. Sin embargo, el segundo trimestre empezó a mostrarse peor de lo que preveíamos. De hecho, en mayo las exportaciones tradicionales, que es, digamos, el que impulsa, cayó en 30%. Eso es, en verdad, un golpe bastante grande. Y eso hizo que, además de las normas que veníamos trabajando y que optamos por tramitar a través del Congreso, y tramitar a través del Congreso supone pues un tipo de coordinación, de conciliación de medidas, se nos juntó con esto otro que hemos sacado por decreto de urgencia, que es un impulso con medidas como el tema de incrementar el aguinaldo, de pagar con antelación la deuda social, que es una deuda que tenemos con trabajadores de salud y de educación, hacer unos ajustes presupuestales para que podamos dineros que teníamos destinados a inversiones, priorizarlos a mantenimiento, porque había infraestructura que no había sido debidamente mantenida, son 400 millones. Y con esto dar pues un impulso para asegurar que esta previsión que teníamos de un julio ya revirtiendo esta baja en el crecimiento, poder asegurarla y con eso tener pues un segundo semestre como debe ser. Creo que estamos en eso, sin embargo, tenemos que hacer un seguimiento puntual, preciso. Esta coyuntura nos hace perder de vista el largo plazo, eso no debe ser. A veces a los actores económicos les da de repente una señal de pesimismo que tampoco se corresponde con la verdad. De verdad, los números son buenísimos. Moody's, a quien también se ha criticado por la calificación, nos ha dado un buen upgrade. Entonces, todo esto se trata de mantener la economía caminando. Creo yo que estamos muy bien encaminados. El segundo semestre va a ser mucho mejor que el primero y el 2015 va a ser mejor que el 2014 de todas maneras. Estos afinamientos vamos a seguir haciéndolos. Miguel Castilla habló de que estamos viendo algunos otros afinamientos, de repente dar un impulso adicional, siempre en línea de asegurar ese crecimiento, de darle sostenibilidad. Estamos estimando para este año entre 4 y 5%, y más o menos donde están los analistas. Vamos a empujar para que sea más cerca del 5% y definitivamente en el 2015, como comentaba, va a ser mayor. De eso se trata en general. Ahora, ¿dónde es que estamos ajustando? En temas micro, temas de reforma del Estado en la parte de grande y largo plazo, la ley Servir, que ya se está aplicando, hemos sacado los reglamentos, consensuando con todos los actores, pero eso es de largo plazo, esos efectos los vamos a ver 2 o 3 años. En lo inmediato, tenemos que fortalecer la capacidad del Estado para acompañar el dinamismo de la economía, en particular la inversión. Entonces, allí lo que hemos hecho es darle mayor celeridad, darle un marco de predictibilidad a distintos trámites en distintas instancias, en la parte tributaria, en la parte administrativa. Estamos empoderando a Indecopi para que recupere ese rol que tenía, para que actúe por los ciudadanos y en nombre de los ciudadanos, para evitar que a veces el Estado, como lamentablemente muchas veces sucede en los distintos niveles, gobierno nacional, regional, y muchas veces lamentablemente mucho a nivel de gobiernos locales, que con sus trámites en verdad terminan siendo trabas y no trámites. El tema del TUPA, que en su momento fue pues, un ordenamiento, se ha ido perdiendo, no los actualizan.
el TUPA que dice, la ley de procedimientos que dice muy claramente que al ciudadano le debes cobrar lo que cuesta atenderle. Así es. Bueno, eso se perdió en Pero el tiempo. antes había más garra, o sea, tenía más dientes, más capacidad la Indecopi de poder sancionar. Incluso en esa comisión, yo fui miembro de esa comisión durante muchos años y podía sancionar al funcionario al bolsillo, no a la institución, al bolsillo del funcionario. Eso es lo que hemos hecho, hemos incluido dentro de las normas ponerle nuevamente esos dientes, darle el impulso para que el propio Estado no pierda de vista su razón de ser. Su razón de ser es servir al ciudadano. Son muchos ajustes, por eso son tantos artículos. También en temas de propiedad, un tema que ha pasado desapercibido y que parece muy importante es que en esto del tráfico de tierras había un elemento que colaboraba. Y es que la defensa posesoria, es decir, la capacidad, el derecho que tiene un propietario de defender que no le quiten su propiedad, que no le invadan, antes estaba sujeto a una interpretación que indicaba que si tú no lograbas desalojar en 24 horas, ya no podías desalojar. Y ya era un trámite horrible. Se ha cambiado, y se ha hecho dos cambios. Uno, que ahora el plazo corre a partir que te enteras, porque antes era a partir que sucede. Claro. Tú tenías un terreno, una propiedad en otra localidad. Se zampaban, pero tú te enterabas un mes después. Perdiste tu capacidad para defender tu propiedad, lo que te ha costado. Bueno, ahora se cuenta a partir que te enteras y son 15 días. Con eso se desalienta esta situación de estas invasiones que van, toman el terreno, toman la propiedad, defienden las 24 horas y de ahí andan los jueces. Ese es un tema, por ejemplo, que va a aportar mucho a lo que es el combate al tráfico de tierras. Y así una serie de elementos, como digo, no es que eso se haya ocurrido en los últimos meses, es un trabajo que viene del año pasado en estas dos comisiones que te comenté, competitividad y destrave. Ahora, si leo bien y corríjame, Premier, lo que el gobierno está diciendo es, he dado esto, pero esto no queda ahí. Y no sé muy bien qué es lo que viene, pero voy a estar muy al pie del cañón para cualquier problema ir sobre la marcha corrigiendo. ¿Eso implica ¿eso es cierto? Yo lo pondría de otro modo. Tenemos las grandes reformas. En el tema de lo que es la tramitología famosa, allí tenemos que ir a la base de tener un sector público mejor capacitado, mejor dotado, un mejor servicio. Esa es la ley de servicio civil. Pero eso va a tomar tiempo. Claro. Entonces, en el corto plazo tenemos que ir haciendo ajustes en lo inmediato, en todos los niveles de gobierno, para atender mejor al ciudadano. Ese es mejora continua, permanentemente mejorar, permanentemente aprender y permanentemente ir a reducir lo que le cuesta al ciudadano el Estado, además de los impuestos, también le cuesta esos trámites, ir reduciendo eso. Eso en la parte de lo que es el Estado. Pero adicionalmente a eso, tenemos que abrir la economía, tenemos que mejorar e impulsar y consolidar el crecimiento a largo plazo. Las normas y las políticas ya se han dado, pero es ya gestión fina, el día a día, si tú quieres, para poder acompañar estos procesos y que se implanten de manera debida. Por ejemplo, hay un tema que ha sido discutido, el tema ambiental. En el tema ambiental hemos tenido una reforma importante, se ha fortalecido muchísimo lo que son los estándares ambientales, lo que son las regulaciones, el marco y las instituciones. Para que estas instituciones se implanten adecuadamente y sirvan al propósito de asegurar que las inversiones sean sostenibles a largo plazo, ambientalmente balanceadas, hay un proceso de integración entre el mercado y estas regulaciones. Ahí lo que hemos hecho no es como algunos han dicho que está creando facultades, no, las facultades son íntegras. Lo que se ha hecho es establecido espacios en los cuales va a haber este acomodo, al término de los cuales las capacidades, yo creo, y nosotros creemos que van a estar mucho mejor implantadas. Ahora, un tema allí, se ha hecho una excepción muy clara. Se sigue aplicando con el mismo rigor todas las normas y todas las capacidades del Estado en los casos de que haya un delito flagrante ambiental, donde haya reiteración lo que algunos critican que por el ánimo de que el crecimiento avance y la inversión pueda concretarse con más rapidez, como que han claudicado y han dado una marcha atrás exagerada en los temas ambientales, y que lo mismo podría ocurrir en el plano laboral en las siguientes semanas. De ninguna manera, y en el caso ambiental hemos sido muy, muy cuidadosos, como digo, en los casos estos de que se comete delito, que se reiteran las faltas, se aplica con absolutamente todas las mismas capacidades que ya habíamos diseñado de un inicio. Eso se ha trabajado muy bien con los técnicos que tenemos en el sector ambiental, que se ha fortalecido mucho. Yo creo que hemos ganado en capacidades de una manera bastante grande, y eso nos permite asegurar de que estamos avanzando de manera ordenada, de manera balanceada. Lo propio es en el caso laboral. ¿En el plano laboral podría venirse un conjunto de medidas? Le pregunté al ministro Castilla, dijo que no lo descartaba, y ahora he leído en Caretas que hay un suelto en que dice que el 28 el presidente anunciaría un paquete laboral dentro del mensaje del presidente. El tema laboral es un tema muy delicado, es un tema en el cual tenemos que avanzar. Fíjate, por un lado está el tema de lograr que exista un empleo bien remunerado y con todos los derechos. Hoy día nuestras cifras del empleo con esas características pues son malas. Estamos claro. 15%, 20% si somos generosos en la medición. Eso significa
hacer que el cumplimiento de la ley sea muchísimo más amplio, se aplique con mayor amplitud. Pero por otro lado tenemos que efectivamente también mantener la competitividad. Al final del día, todas estas inversiones y todos estos esfuerzos interesan como medios. Claro. El fin es que exista un empleo de calidad. Pero por un lado tiene que ser de calidad, pero por otro lado tiene que existir y ser muy amplio. Ese balance de cosas requiere de una mirada muy balanceada y muy responsable. Allí, por ejemplo, una de las políticas es la establecer excepciones. Por ejemplo, tenemos excepciones en el campo agrario. Han funcionado, tienen un buen tiempo, están impulsando, permitiendo un salto importante. Sin embargo, permanentemente hay que estar vigilando para que estas medidas que son de excepción, ¿no es cierto?, tengan que ser ajustadas cuando eso se amerite. Lo propio para el caso de lo que es pequeña y mediana empresa. Es en esa filosofía que no descartamos que se pueda hacer ajustes en materia laboral, pero sin perder de vista el propósito final, que es tener empleos de calidad. Vamos a una breve pausa y venimos por la segunda parte de la entrevista para entrar más en los temas políticos que siempre involucran a un presidente del Consejo de Ministros. Pausa y venimos.